tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a un nuevo recorrido, una nueva emisión de El Foco en la calle de Tacuba. Ya no sé si 5 o 6 programas dedicados a una calle que es tan estrecha, tan breve, porque la forman unas cuantas cuadras y no hemos podido agotar, no hemos podido terminar de conocer. Mi querida Jimena, bienvenida. ¿Cómo está, señor de Mauleón? ¿Cómo están ustedes? Gracias de verdad por su compañía este domingo. Pues en efecto, este ya es nuestro 6º programa y último ya en la calle de Tacuba. Vamos a hacer pues el último recorrido, vamos a conocer las últimas cuadras, o más bien la última prácticamente sí, cuadra que tiene la calle de Tacuba, pero todavía tiene muchísimas cosas que ofrecernos, además de que este será seguramente un programa que les va a gustar muchísimo, porque realmente vienen muy buenas sorpresas el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Déjeme recordarle, estamos siguiendo el recorrido de la primera crónica urbana que se escribe sobre la Ciudad de México en 1554, un maestro de la universidad. Se imagina que 3 personas van paseando a caballo por una ciudad que ya tiene 33 años de recién fundada. Para ese tiempo ya Cortés hace 33 años que la fundó, y este maestro dice: esta ciudad ya tiene pues una cierta importancia, un cierto señorío, ya puede ser cantada, ya puede ser descrita. Y entonces para aprovechar ese deslumbramiento, se imagina 3 personas que pasan a caballo por la calle de Tacuba. Hay que recordar que en ese momento ellos se sorprenden porque las calles son anchas, porque son rectas, porque los edificios son muy sólidos, porque pasa una acequia justo corriendo por la calle de Tacuba, que llevaba el agua. Entonces ellos comenzamos nuestro recorrido prácticamente en eje central. Claro, porque lo mencionábamos antes, que justo esta era una vía que era fundamental para la ciudad. Había mucho tránsito de comercio, había mucho tránsito de político, digamos. Era una vía fundamental, por lo tanto también la sequía formaba parte fundamental de este tránsito. Hay que recordar que es una de las 3 salidas que tiene el islote sobre el cual está construida la ciudad. Es una de las 3 calzadas o calles que comunican con tierra firme. Entonces eso ya le da una importancia, porque lo comunica pues con Popotla, con la Tlaxpana, claro, con Tacuba. Además, al ser la primera calle que existió en la ciudad, pues definitivamente se convertía en un lugar en donde de alguna manera se conectaba toda la ciudad. Es importante, ahora que lo dices, ahora que estamos hablando de esto, recordar que por eso la calzada México-Tacuba no es recta, sino que va trazando y se va desviando, porque fue trazada de un islote a otro. Había un islote en la Tlaxpana, entonces la hicieron así, y luego se quebraba porque pasaba por agua hasta el siguiente islote, que estaba en Popotla. Esa es la razón por la que la vieja calzada de Tlacopan, digamos, no es plana. Y bueno, pues nos tomó mucho tiempo llegar a este punto, que es el cruce del Empedradillo, de Monte de Piedad, con la calle de Tacuba. Aquí hay una placa que, si gustas, nos atravesamos, Jimé, para verla de cerca. Y así ya nos da un poquito el solecito, para poderla mostrar, pues sí, es una tarde espléndida. Sí. Esta placa nos informa que en esta casa vivió el ilustre bibliógrafo José Mariano Beristain y Sousa, 1808. Este señor hizo una obra importantísima. Este señor se dedicó a investigar quiénes eran los autores y qué libros habían publicado durante los 3 años del virreinato. Dijo, desde que apareció... Un trabajo complejísimo. Desde que salió de la imprenta de Juan Pablos, aquí a la vuelta la vamos a visitar en un rato, el primer libro que se ha publicado en la Nueva España. Entonces se dedicó a investigar quiénes eran los autores, a hacer el índice de las obras, y todo lo fue realizando. Dicen que era un hombre que odiaba la independencia, era pues criado en el virreinato, veía la independencia como un peligro, ¿no? Y dicen que una vez, porque era canónigo, que una vez dando un sermón aquí en la catedral, le dio tanta rabia, se encendía tanto echando pestes contra Hidalgo y contra Morelos, que le dio un soponcio y cayó al suelo echando espuma por la boca y quedó paralítico. Bueno, pues todavía paralítico se hacía llevar, cuenta don Artemio de Valle Arizpe, en una litera de manos hasta el palacio para decirle al virrey cómo tenía que seguir combatiendo a los insurgentes. Esta esquina es significativa, por eso lo del lado de enfrente ya lo hemos platicado alguna vez. En esta esquina existió el primer reloj, de ahí colgó el primer reloj público que hubo en la ciudad. En esta esquina estuvo la primera cafetería, en este tramo de la calle estuvo la primera cafetería que hubo en la Nueva España. Y bueno, aquí estuvo la Gaceta de México. En otro programa también, que justo en esta esquina, en teoría, apareció el cuerpo de Moctezuma cuando ya lo habían asesinado, ¿no?
Así es, Así que justo aquí. en teoría, pues aquí estaría más o menos las casas viejas Claro, de Moctezuma, donde Hernán Cortés llegó desde a esta esquina hospedarse. se calcula que es donde le dan la muerte por hierro y lo avientan para que se lo lleven a Eso es velar. lo que nos pasa por ser tan buena onda nosotros aquí a los mexicanos. Hospedas a la gente en tu casa sí, y luego... se metieron hasta la cocina. Entonces lo avientan para que lo que se lo llevan a velar ellos puedan hacer Se supone la que huida, aquí que encontraron se conoce ese cuerpo. como la noche triste. Aquí vamos a atravesarnos porque los viajeros dan la vuelta, esos caminantes de 1554 en sus cabalgaduras, dan la vuelta hacia esta zona y se encuentran con lo que tenemos aquí, que está pues completamente modificado y ya no, Claro, no se parece eso es nada. importante mencionarlo. O sea, estamos solo cruzando una calle. Aquí Tacuba cambia de nombre ya, se convierte en República de Guatemala y cambia por completo la fisonomía de la calle. O sea, este lugar se vuelve de entrada peatonal. Estamos a espaldas de la catedral y es casi prácticamente te da la idea de un aspecto completamente distinto de ciudad, porque esto como que ya forma parte de las zonas más turísticas de la ciudad, ¿no? Cosa que no pasa necesariamente con Tacuba antes de convertirse en Guatemala. Yo quisiera seguir el recorrido de los tres viajeros. No lo vamos a hacer exactamente por distintas razones, ahorita le voy a explicar por qué. Porque ellos dan la vuelta por aquí, se detienen en un momento en esta plaza. Esta plaza se llamaba Plazuela del Marqués, porque la casa de Cortés, ya lo hemos conversado, estaba donde hoy está el Monte de Piedad. Todo este bloque de edificios eran las llamadas casas de Cortés, tan grandes que decían que era una ciudad dentro de la ciudad. Que adentro había todo, que había plazuelas, que la gente caminaba entre pues lo que serían las habitaciones, que eran casas completas. Bueno, a él le dan hospedaje, cuando llegan a las casas de Axayácatl le dan hospedaje a él y a 2000 tlaxcaltecas. Digo, nomás poquito. Entonces vamos a imaginarnos cómo habría sido ese palacio. Se llama la Plazuela del Marqués. Se dice que en ese tiempo aquí, bueno, en la época prehispánica estuvo más o menos localizado el templo de Tezcatlipoca, uno de los 78 edificios que figuraban dentro del recinto sagrado. El padre Sagún dice que más o menos estaba ubicado por este lado, pero aquí había algo muy importante, fíjate. Dijimos que había una acequia que pasaba por la calle de Tacuba y aquí brotaba una fuente. Sí, brotaba una fuente y se supone que se había mandado a hacer esta fuente con un propósito específico. Creo ¿no? que desde la época prehispánica había una fuente, ahí manaba que brotaba, sí, la se cegaron, protegió, digamos. Y luego la volvieron a abrir en 1528, estaba abierta y ninguno de los cronistas de la ciudad ha logrado averiguar en qué año la mandaron cerrar, pero más o menos en esta zona estaba esa fuente, más o menos en esta zona. ¿Por qué no caminamos un poquito para allá y luego nos regresamos? ¿Qué te parece? Para poderle dar una perspectiva más amplia a esto. Habrá que recordarnos que hace no muchos programas, bueno, ya algún par de meses, estuvimos caminando cerca de aquí y sí hay que reconocer que de entonces a ahora la calle ha cambiado un poco, ¿no? Se ve un poco más limpia, está un poco accidentado este paseo, ¿no? De repente. Sí, mucho coche. Tenemos mucho. Pero sí ha cambiado bastante el aspecto de esta zona en particular de aquellos meses en los que lo visitamos ahora, ¿no? ¿Te parece? ¿Por qué? ¿Lo ves? Pues lo veo un poco más limpio, lo veo un poco más cuidado, lo veo un poco menos lleno de vendedores, de pues como muchas cuestiones, no sé. Ojalá. ¿De plano? Ojalá se cumplan tus deseos. Oye, no, yo es lo que veo. Lo veo mejor ahora que hace unos meses. En este lugar, cuando en esos primeros años, en la parte de abajo de las casas se rentaban para negocios, ya lo hemos platicado, y en la parte de arriba vivían los propietarios de los edificios. En la parte de abajo, toda esta zona, todos los alrededores de las casas que estaban en estas zonas, los primeros solares que Cortés le reparte a sus soldados son precisamente en esta zona, en esta calle. Dicen que la calle de Guatemala es la primera en la que son repartidos los espacios, los terrenos, porque ahí está el eje, ¿no? Argentina y Guatemala es el kilómetro cero, es el punto donde se empieza a trazar la ciudad, y entonces les tocan estos repartimientos, pero como la ciudad se acomoda por gremios, aquí les tocan a los espaderos y a los hereros en toda la parte de abajo. Hay que imaginarnos cómo sería eso. Tú pasarías por talleres donde estaban forjando espadas. Del lugar, ¿no? O sea, metal había con guarnicioneros metal. también, que eran los que tenían pues las sillas varias guarniciones, sobre todo talabarteros, que eran los que ocupaban, dominaban la mayor parte de la sigue siendo así la ciudad finalmente. De alguna manera te encuentras la calle de las mercerías, la calle de las papelerías, sigue siendo un poco así, y en efecto estuvimos ya en el kilómetro cero hace también un par de meses, no mucho,
de hecho bastante poco, en diciembre o noviembre, pues estuvimos ahí. Y fíjate que leía una historia bastante interesante que dice que en realidad el kilómetro cero de la Ciudad de México se encontraba en la calle de Argentina número 75 y en el sótano había un péndulo que era el que indicaba que era precisamente ahí donde era el kilómetro cero, pero después lo usaron para oficinas, tapiaron el sótano y entonces mudaron el kilómetro cero, que es a partir de ese punto en el que precisamente se traza, digamos, el mapa de la Ciudad de México, las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, pues, todas las ciudades tienen un kilómetro cero. Lo que hace Alonso García Bravo es aprovechar la calle de Tacuba, que ya está trazada, y la calzada de Iztapalapa, que es por la que entran los españoles, en donde se hace la intersección, ahí comienza a trazar la nueva ciudad. Hay leyendas de que, bueno, alguien decía que estaba en las bóvedas en las catacumbas de la catedral, el kilómetro cero, y que había una señal. Hay muchas historias, son fascinantes, son parte de las historias que acompañan la vida de una ciudad. Lo que quería contar es que en este espacio se hace, los talabarteros mandan poner una cruz porque son devotos de la Santa Cruz, y entonces hacen una peana y aquí se pone una cruz en este espacio. Se pone una cruz y se empieza a celebrar el 3 de mayo, que la empiezan a adornar y empiezan a hacer todas estas cosas, y de repente, andando el tiempo, piden permiso para ponerle un techo porque se arruina mucho por la lluvia, por el sol, etcétera. Entonces mandan pedir permiso para ponerle unos pilares y un techito. Y este es el origen de una capilla que se va a llamar la Capilla de los Talabarteros, una capilla muy famosa que estuvo en este lugar, una capilla octogonal, cuya entrada daba hacia el sur, cuyo altar estaba hacia el norte, y fue una capilla, pues, que una de las 25 capillas públicas que hubo en la Ciudad de México. Esta capilla la tiraron en 1823, no se sabe bien por qué, ya estaba cegado el pozo, y entonces queda más o menos un poco el aspecto de lo que vemos hoy. Y cuando estos viajeros pasan por este lugar, cuando los caminantes de 1554 pasan en sus caballos por este lugar, encuentran, les llama la atención, pues la catedral se tardó 3 siglos en ser construida. Entonces, cuando ellos pasan por aquí, ¿sabes lo que había? ¿Qué había? Es una chocita que ellos mismos dicen, oye, pero llama la atención que siendo esta capital tan grande, imagínate nada más dar la vuelta y encontrar la amplitud de la plaza sin la catedral. O sea, ellos dan la vuelta, no está la catedral, y dicen, este espacio es inmenso, y ven una iglesia muy chiquita, una catedral primitiva que se está construyendo en esos momentos, cuya entrada no da para allá, hacia el Zócalo, lo que hoy llamamos el Zócalo, sino cuya entrada daba para acá. Aquí daba hacia el poniente, digamos. Era la entrada. La costumbre, digamos. Estaban comenzando a hacer una catedral que al final no le gustó a nadie porque era fría, porque era incómoda, porque era muy pequeña, y la tiran un siglo después. Si hubieran llegado un poco antes, tal vez hubieran encontrado estas construcciones impresionantes cerca del Templo Mayor y no habrían pensado lo mismo, pero bueno, llegaron justo cuando eso ya no existía. Así es. No, bueno, esa catedral primitiva, ya lo contamos en un programa, la portada se pensaba que se había desaparecido, que la habían tirado, que la habían derruido, pero no fue así. La portada la quitaron piedra por piedra, todos los elementos fueron desmontados, la llevaron a Santa Teresa, vamos a pasar por ahí ahora en un momento, y ahí estuvo un siglo y medio, y luego la quitaron y se la llevaron al Hospital de Jesús, ahí en la calle de República del Salvador. Ahí puede usted ver la catedral primitiva de la Ciudad de México, y se ve incluso las piedras, digamos, se ven cortadas y pegadas y encimadas. Es una cosa muy, muy perturbadora. La plazuela del Marqués, se dice que cuando el hijo de Cortés planeaba la conspiración de los criollos para apoderarse del virreinato, salían a hablar para que no los oyeran. Eso cuenta algún cronista, imagina más bien, diría yo, algún cronista, salían a hablar a el balcón central de la casa para que nadie los viera en la noche, y ahí hablaban Alonso de Ávila, el hijo de Cortés y otros conspiradores. Estamos oyendo algún tañido de las campanas. Es una maravilla ese sonido. Oye, vamos a ir hacia el lugar donde estuvo la fábrica de las campanas. Claro, exacto, donde se hizo, pero hay que detenerse un segundo y que la cámara haga una especie de paneo aquí, porque sí es una vista esplendorosa. Estar parada en este punto de la ciudad, en este lugar en donde puedes ver como todos estos lugares que son tan emblemáticos de la ciudad, es verdaderamente privilegiado. Yo no sé si la gente de repente se detiene a ver todas estas posibilidades que tiene la ciudad de vistas, y de verdad vale la pena hacerlo. Ahora nos desviamos porque íbamos a caminar por Guatemala. Sí. Queríamos llegar al kilómetro cero, queríamos mostrarle la casa donde vivió Manuel Gutiérrez Nájera, el entrañable Duque Job,
el gran poeta modernista que cambió el destino de la poesía mexicana. Ahí vivió en esa casa, ya no se lo pudimos enseñar porque pues ya nos alejamos mucho, ya sería... Pero muchísimo. Entonces vamos a seguir más o menos el recorrido de ellos porque le dan la vuelta a los portales, caminan por lo que se llamaba la casa de Doña Marina, pasan frente al Palacio Virreinal, ya que dijimos que esto pues es un terreno vacío, debe ser de verdad impresionante porque sería el doble del Zócalo. Sí. Entonces el espacio que nosotros vemos del Zócalo, ellos lo ven al doble porque la catedral no existe, es una catedral muy pequeña y se dan la vuelta. No, sí, ya es bastante. Me gustaría decir que los portales son uno de estos portales que caracterizan el Zócalo, son uno de los lugares más antiguos de la ciudad. En 1524 se autoriza la construcción de los portales a los vecinos que les tocó vivir enfrente del Zócalo, de lo que llamamos el Zócalo, era la Plaza Mayor en ese tiempo, y lo hacen, ¿sabes para qué? Para que se protejan los comerciantes del calor y de la lluvia. Claro, porque no es difícil imaginar que en este lugar en donde estaba completamente... Hola, ¿cómo le va? Margarita Franco. Hola Margarita, gracias. Me encanta. Qué bueno, muchas gracias. No es difícil imaginarse el sol. Si ahorita, por ejemplo, ni siquiera hemos llegado todavía a la primavera, imagínate esto sin ningún edificio, sin ningún lugar. Debe haber sido un calor atroz para todos aquellos que trabajaban aquí en los alrededores. Hola, buenas. Se empieza a hacer una ciudad que en ese momento ya es una ciudad, pues la niñez de la Ciudad de México es lo que están contando estos personajes. Desde entonces, en los portales es el lugar a donde se venden las cosas que llegan de la nao de China, se ponen unas alacenas ahí pegadas a las pilastras. Que eran todo un éxito. Y ahí se vende todo esto, y cuentan los cronistas que es como la sala de estar de la ciudad, es decir, la gente sale, imagínense, pues eran menos que un pueblo, era casi un prepueblo, podríamos decir que era la Ciudad de México en ese tiempo. Un prepueblo enorme, pero un pueblo para informarse de lo que había pasado, que si tal barco se había perdido en la niebla, que si la flota, que si un ciclón, que si una guerra, no sé qué. Entonces la gente venía, había 2 lugares en ese momento para donde la gente podía encontrarse, pero el fundamental eran los portales porque daban sombra, porque había que hacer y etcétera. Y bueno, era donde la gente se acercaba a comprar sus insumos, entonces también se convierte en una zona de mucho flujo. No, es la sala de estar de la ciudad, sí. La sala del chismorreo, son los portales, ahí está la gente a la sombra muy tranquila platicando. Y de este lado, ya se lo habíamos platicado también, el atrio era en realidad el cementerio, el primer cementerio de la ciudad. Oíamos las campanas, es algo maravilloso porque vamos a conocer la fábrica donde se fundieron las primeras campanas de la primitiva catedral. Decían que había sido fundida con un cañón que Hernán Cortés utilizó en la conquista de Tenochtitlan, de manera que, fíjate nada más, refundir ese metal para convertir el fragor de la guerra en este sonido maravilloso que nos está acompañando. Es la conquista vuelta música, lo que estaríamos escuchando en ese momento. Y bueno, vamos a meternos hacia la calle de Moneda, porque ellos pasan por ahí, por la universidad, y van al Palacio del Arzobispado, que es lo que vamos a visitar en este programa. A continuación, exactamente. Oye, yo sigo extasiada. No, nada más. Qué belleza. Ya estamos llegando a uno de nuestros destinos principales el día de hoy. Acabamos ya con la calle de Tacuba y vamos a llegar a un lugar que sí es un privilegio conocer y que sí es un privilegio poder visitar tan a fondo como lo haremos el día de hoy, porque vamos al arzobispado en este momento. Así que
No sé si tú estás emocionado, Héctor. El programa pasado estabas muy emocionado, muy feliz. Y en este programa, no sé, como que me hace falta que estés más feliz. Vamos a ver qué encontramos ahí. Parte de que no esté tan emocionado es que no pudimos ver el lugar donde estuvo la primera universidad. Aquí estuvo la Real y Pontificia Universidad en 1554, cuando Francisco Cervantes de Salazar escribe la primera crónica urbana, que es la que estamos homenajeando en estos programas. Y bueno, la buena noticia es que no lo pudimos ver porque la están arreglando, la están restaurando. La UNAM está restaurando el edificio. Hay que recordar que cerraron el nivel, la primera cantina que hubo en la Ciudad de México, 1872, se encontraba en este espacio, era un lugar legendario. Ahora estamos en un lugar al que Cortés entregó a dos de sus soldados, Martín López y Andrés Núñez. Les da estos predios. En 1530 y tantos, Zumárraga se los compra a estos dos conquistadores para poner aquí la casa del obispo, y finalmente se acaba volviendo el lugar en donde van a radicar los altos prelados de la iglesia durante todo el siglo XVIII. Él hace esta casa para él, pero él se muere antes de que pueda haber convertido su sueño en realidad, ¿no? Ni siquiera llega a ser obispo como tal. Bueno, se lo nombran arzobispado. Claro, él es obispo de Michoacán cuando la compra. Con el paso del tiempo se decide que va a ser el lugar del arzobispado, porque aquí van a residir los grandes prelados de la iglesia. Este edificio bellísimo, yo quisiera hacer notar dos cosas. Uno es, ya aprendimos que estamos sobre el templo de Tezcatlipoca y que por eso se ve la inclinación. El edificio parece subir y luego parece caer, porque está sentado sobre una estructura prehispánica y esto lo ha partido. Y luego la segunda cosa es que el arquitecto, esto que estamos viendo, estamos hablando de que el arzobispado se abre desde 1530. Es un edificio antiquísimo que ha tenido todas las remodelaciones posibles y ha pasado por todos los estilos arquitectónicos que han existido en la ciudad hasta el siglo XVIII. Porque esto que vamos a ver, esta belleza, es la remodelación del 18 que hace el arquitecto José Miguel de Rivera, el mismo que hizo Vizcaínas, Vizcaínas y el Desierto de los Leones, el convento del Desierto de los Leones. El gran Desierto de los Leones, que también tendremos que visitar en uno de estos. Vamos a entrar. Pero en uno de estos espacios se dice que existió la primera fábrica de campanas, donde se fundieron las campanas que iban a colocar sobre todo en las torres de la catedral. En el que este lugar dejó de ser... Bueno, tuvo muchos usos, ya los iremos conociendo dentro de un momento que entremos, pero entre otros hubo un momento en el que había varios lugares en el que se hacían, como la fábrica de las campanas, o había algunos comercios, y había... pues se fue cambiando el uso de este lugar. Fue cuartel para los franceses, durante la intervención, fue guardería, fue primaria, fue Secretaría de Guerra y Marina, fue una dependencia de Hacienda, fue muchísimas cosas. Sigue perteneciendo a la Secretaría de Hacienda, pero también fue cárcel eclesiástica, y aquí estuvo preso el licenciado Primo de Verdad. Por eso la calle se llama Licenciado de Verdad. Aquí murió, de hecho, ¿no? Entonces, aquí apareció ahorcado. ¿Será que también está su fantasma ahí rondando el arzobispado? Pues ahorita vamos a conocer todos sus secretos, este precursor de la independencia muy olvidado. Mucha gente ya no sabe quién es Primo quién amanece colgado, y entonces alguien lo imagina que lo dejan clavado en una pared, pero aquí estaba una de las celdas en las que... de esa cárcel eclesiástica en la que él es preso por anunciar o anticipar las ideas de la independencia 2 años antes de que estalle el conflicto. Entonces es un lugar lleno de historia, está en un callejón bellísimo, es una de las mejores, de las cosas más ricas que hay en la Ciudad de México, esta calle de Moneda y el antiguo callejón de Santa Teresa. Es algo que se salvó de la destrucción de allá atrás cuando se encuentra el Templo Mayor y tiran todos los edificios del 18. Ya me está dando calor, vamos a entrar. Hace mucho calor. ¿Te parece? Vamos. Sí. Hola. Soy admiradora de ustedes. Híjole, gracias. En la zona de Tlalpan, ojalá queremos hacer, sí, pues es que está lleno de casas. Muchos conventos que nosotros como tlalpenses deberíamos de conocer, no nos dejan entrar, a ustedes sí. Vamos a hacerlo, sí. Sí, no, pues las casonas que hay, las calles, es un lugar padrísimo. La casa que fue de María Félix, que le llaman Casa Chata, pero es un museo también. Entonces, me encantaría que ustedes pudieran visitar Tlalpan. Lo haremos. Muy bonito. La fiesta principal es en agosto, la de San Agustín en la iglesia. Y están invitados. San Agustín de las Cuevas se llama. Y las nieves de Tlalpan son grandísimas. Les felicito, soy admiradora. Gracias. Qué amable, gracias. Hasta luego.
estamos en este lugar y aprovechamos para darle la bienvenida al arquitecto José Ramón San Cristóbal. ¿Cómo estás, Sean ustedes bienvenidos a este museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El arquitecto pues es el director de lo que hoy es un museo ya, y creo que vamos a tener un recorrido formidable. Bueno, es el área cultural de la Secretaría de Hacienda que comprende el museo, Biblioteca Lerdo de Tejada, en fin, toda la parte cultural que maneja la Secretaría de Hacienda. Y vamos a conocer, bueno, no solamente la historia extraordinaria del edificio, que el arquitecto conoce al dedillo, sino también vamos a tener la oportunidad de ver una de las leyendas de la plástica mexicana, porque aquí está la colección Pago en Especie, que se crea en 1957 por una propuesta de Rivera, de Diego Rivera y de Siqueiros, que dicen, en lugar de pagarle al gobierno dinero de impuestos, ¿por qué no les damos un cuadro? Y entonces se hace una tradición y se va haciendo un acervo formidable. Sí, eso es una gran idea y es glorioso lo que se ha hecho. Yo siempre ahora, ¿no? repito lo mismo, si los artistas hubieran pagado con dinero, nos hubiéramos perdido de la colección más importante de arte contemporáneo, porque además es una colección que abarca la Escuela Mexicana de Pintura, la ruptura y el arte contemporáneo. Entonces creo que fue una idea extraordinariamente buena y es un privilegio para el gobierno mexicano que pueda exhibir estas colecciones. Que haya Y sido un privilegio aceptado para nosotros los mexicanos, más allá del gobierno, de poder venir a apreciarla. Además en forma gratuita. Eso Sí, no, bueno, maravilloso. maravilloso. Aunque sea de Hacienda, es gratuito. Vamos a acercarnos aquí Bueno. porque es una tarde muy calurosa y aquí el sonido del agua de lo que recuerda una fuente, la antigua fuente del arzobispado, ha sido como reinterpretada. Bueno, yo creo que sería interesante, si les parece bien, hablar un poco de la historia de este edificio, en la ubicación, por ejemplo, de lo que fue la primera traza urbana después de la conquista, en 1521, realizada por Alonso García y Bravo. Y bueno, esta calle en ese tiempo y después, posteriormente, tuvo edificios muy importantes de la época colonial. Uno de ellos fue la Real y Pontificia Universidad de las Américas, de México, y la primera imprenta, ni más ni menos, que hubo en América. Entonces, la zona está plagada de historia, y si nos remontamos anterior a la colonia, pues vamos a ver que formaba parte de estos predios de lo que era el Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán, el monumento más importante de la Gran Tenochtitlán, y esta zona que incluso se construyó posteriormente encima de lo que fue la base de la pirámide dedicada al dios Tezcatlipoca. Era un dios de los guerreros, del averno, de la magia, de la hechicería, dios que tenía un poder para dar y quitar, muy temido y muy respetado. Del oscuro, sí. Del oscuro. Incluso su significado es espejo humeante. Pero bueno, en 1521, tras la toma de la Gran Tenochtitlán y la destrucción de todo lo que había, los españoles pues demuelen todas las pirámides. Pero curiosamente dejaron la base de la pirámide sobre la que descansa una parte de este edificio. Por eso está así. Por eso, bueno, hemos tenido hundimientos diferenciales todo el tiempo, y esto, bueno, se corrigió en una forma bastante técnica e importante a partir del sismo del 85, que se retoma la revisión del edificio y, bueno, se recimienta, se reestructura, lo cual dio paso a una cosa muy importante también, que ahora vamos a ver en el otro patio. ¿Por qué no vamos a es un hallazgo arqueológico, de los más importantes. Entonces, este hallazgo arqueológico fue merced a que al iniciarse la recimentación se descubrió una piedra monolítica basáltica de aproximadamente 2,26 metros de diámetro. Piedra pintada de rojo. Una piedra pintada de rojo, pero que además estaba dedicada a Moctezuma y Luicamina. Entonces, es una representación solar, ¿no? Es una representación solar, básicamente. O sea, lo más importante de la pieza es esta representación. Hay una ventana arqueológica. Tendríamos ahora que vamos a ver. un segundito. Sí, vamos. Es que perdérselo sería como pecado. Ten cuidado aquí. Bueno, esto que les comentaba es parte de la escalinata de la pirámide de Tezcatlipoca. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! Que ahora hay una ofrenda que ya pues está ya... Que está bellísima también. Está padrísimo, sí, ponerle un espejo para que se viera verlo. cómo formaba parte de lo que era la pirámide de Tezcatlipoca. Estamos viendo Tenochtitlan. Sí, nada más y nada menos. Nada más, ni más ni menos que lo que quedó de... Estamos viendo los principios de nuestra historia. ¿Y esto fue resignificado por Maribel Portela, por algún artista contemporáneo? Esta fue... Sí, fue Maribel Portela.
pues le quedó extraordinario. Nos lo está diciendo todo, ¿no? No, sí, pues es una representación muy, muy interesante. Hay otra ventana arqueológica también en la parte aquí en el lado. Y bueno, pues esto es lo que nos queda de de aquella historia que es nuestra historia y nuestra identificación como Ahora, estremece pensar que pues todo esto está rebanado, todo esto fue devastado, solamente claro, quedó la estructura un fragmentito y sobre de lo que ese fuera. trozo que alguna vez subieron los sacerdotes, porque este era el dios terrible, eran los que se le ponían la piel desollada, ensangrentada, y que tenían ese olor de la muerte, era subían los implacable. sacerdotes. Sí, definitivamente. Era un dios que quitaba, daba y quitaba, era muy temido y muy respetado, ¿no? Era eso de que dar y quitar bienes, pues era muy importante. Bueno, entonces ya que vimos esto, lo que les comentaba de esta piedra monolítica basáltica que se encontró en esta parte del jardín de atrás, más o menos a la altura del lado izquierdo de la fuente. Hay un libro en el que se publica esto, que sería interesante que le tomen fotografías, que fue cuando se excava y se encuentra esta piedra, que prácticamente el motivo principal pues, es el sol. Esta misma, en el 88, que fue cuando se hicieron las excavaciones, fue trasladada al Museo de Antropología, donde se puede observar bien. Allá está, claro. Allá está. A mí siempre me sorprende descubrir que en el centro hay árboles. Uno imagina el centro despoblado de árboles, y un árbol tan antiguo y tan alto y tan portentoso, es una maravilla. Eran dos, había otro en la parte un poco más adelante, pero en una ventolera de estas que suceden de vez en cuando en México, se cayó. Y debe haber sido tremenda para la estructura también, ¿no? No, pues no pasó gran cosa, no pasó gran cosa, pero sí. Se desecan los mantos, las raíces quedan ahí y se caen. El problema de México, del centro histórico, es la extracción del agua que ha motivado un hundimiento. ¿Por qué no nos cuenta un poco lo que pasó después con el edificio? Bueno, Muerto Zumárraga. El edificio, pasan los años y la iglesia adquiere el predio. Y aquí, en este predio, se ubican en lo que fue el arzobispado a partir del siglo XVIII. Después, con las leyes de reforma, dicen que este fue el primero o uno de los primeros edificios requisados por Juárez. Para el gobierno. Claro, entonces hasta en eso tenía visión, tan tonto no, esa parte nos queda clara. Yo creo que Juárez la historia de México sin Juárez no sería la misma. Nos queda clarísimo. Nos queda clarísimo, ¿subimos? Entonces, bueno, pues ya el edificio tuvo diferentes usos durante... El rey de Roma, el que se nos asoma aquí en este programa. Sí, ¿verdad? Exacto, lo invocamos. Entonces tuvo varios usos, fue Pagaduría Mayor de la Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, hubo una fábrica de cigarros en la parte de atrás, la Sultana, en 1990, exactamente, que desapareció en el siglo XIX, a principios del XIX, y bueno, pues después fue bodegas, hasta que en el año 1994 la Secretaría de Hacienda lo rescata para hacer el museo. Tremendas bodegas debe haber habido aquí en este espacio. Para exponer las colecciones, la colección en este caso de pago en especie, claro. Y otra que también en forma simultánea, o en forma no simultánea, fue posterior, pero fue muy importante, la colección de acervo patrimonial, que vamos a ver también. Vista de la cúpula de Santa Teresa. Esa vista, y sobre todo este domo que ven aquí, corre. Entonces, cuando hay algún evento, sobre todo cuando hay muy buen tiempo, pues es muy interesante. Una vez, en una de las múltiples exposiciones que se hicieron, había una composición muy interesante que la naturaleza hace de vez en cuando. Era la luna, con luna llena, con mucha luz, la cúpula de Santa Teresa la Vieja y el espacio abierto, y era realmente algo evocador, fantástico, espectacular. Increíble. ¿Podemos ver parte de pago en especie? Sí, cómo no. ¿Sí? Vamos por acá. No, aquí hay un momento importante. Bueno, es la primera pieza. Esta es, pues no son las primeras piezas. Esto es cuando Siqueiros y el maestro Anguiano, que es uno de los fundadores también por las obras que aportó, es más, no está aquí la obra de él, pero bueno, esta es la obra importantísima del estudio de Diego Rivera, y es cuando a Hugo B. Margain, que era el entonces director de impuestos de ingresos de la Secretaría de Hacienda, le proponen que a los artistas había que darles la facilidad de que pagasen con lo que sabían hacer, que era
obras de arte. O sea, digamos que esta foto conmemora la fundación de este espacio. Esto debe ser el año 1957. Me encanta la expresión. Del maestro Siqueiros. Asombrado, Su elegancia, sí, la manera que agarra el cigarro. Él es el maestro anguiano, Raúl Anguiano. Que está atrás. Es más, hay una obra bueno, tenemos obras significativas, por ejemplo, la Venus fotogénica de Rufino Tamayo, de Diego Rivera, El Estudio, o también Lucila y los Judas, que le llamó la recientemente fallecida Raquel Tibol, crítica de arte extraordinaria. Sí, que acaba de morir hace unos días. Es una gran pérdida para México, una crítica muy puntual, aguda. Era muy grande. La primera dotación de piezas llega justo en el 57. Cuesta en el 57, bueno, no llega como una aportación de los artistas, más no como una obligación. Pero tarda todavía hasta el año 75, que se establece como ya proyecto de ley, y entonces a partir de ese momento sí los artistas pueden pagar ya su impuesto. Hay 20 años de un limbo extraño. Pero sí hay aportaciones de los maestros, el cuadro por ejemplo, de Lucila, el estudio de Diego Rivera y la Venus fotogénica entran en este lado, que es una parte importante. ¿Sí? Entonces aquí se exhibe cada año la recaudación correspondiente. Ok, va cambiando, digamos que esto es lo que tuvieron en 2014. Exactamente. Entonces ahora en 2013, 2015 tenemos 2014 y así se va ¿Y qué pasa con la colección, digamos, anterior, los cuadros de Rivera, los cuadros de Siqueiros de los que nos mencionaba? ¿Dónde están? Generalmente forman parte de exposiciones itinerantes que se circulan a través de toda la República. Incluso en los últimos años hemos tenido también una versión muy importante hacia el extranjero. Probablemente soy una persona de otro siglo. Hay un arte que yo sencillamente no Es una relación directa con el concepto, por eso se llama arte conceptual. Estaba tratando de decirnos algo que va más allá de la belleza. De Duchamp y del Rimet. Bueno, Duchamp, el baño de Duchamp. Es correcto lo que ella dice. A mí me pasó algo parecido en una visita allá por el año 80 al Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde vi una instalación también que me cuestioné a mí mismo si era arte o si yo estaba mal, pero la verdad es que no lo entendía tampoco. Era una carretilla con un saco de cemento, una pala, un pico, unos martillos y clavos en el piso. Era una instalación. Yo creo que cuando acabó de hacer eso el artista se quedó exhausto y se desmayó. No, pero yo creo que tiene justamente que ver, no lo defiendo porque no necesariamente es que a mí me encanta ese arte, pero lo que sí creo es que sí es una evolución de este pensamiento en los artistas y creo que todo el mundo nos hemos cuestionado en algún momento el arte. Yo diría que si algunos pagaron en especie algunas obras, cometieron fraude en el fisco. Engañaron al secretario de Hacienda. Dijeron, mira, aquí están mis impuestos. No es por ahí. Con todo no es por ahí. No, estoy de acuerdo contigo. No, pero sí. Admite muchas interpretaciones, muchas lecturas. Lo que ella dice es muy interesante. El arte pues ha buscado nuevos derroteros y lo que es el performance y la instalación son expresiones modernas que a veces no alcanzamos a entender, pero que es, como dicen, lo de hoy. Es como cuando no entendían a Van Gogh. La mesa de billar que pusieron en el Museo de Arte Contemporáneo, una mesa de billar. Sí. Pero bueno, lo mismo le pasó a Van Gogh cuando empezó el impresionismo o a muchos otros en el cubismo. Creo que es un buen ejemplo. Es un proceso del arte. Creo que es una evolución que pues hay que entenderla a través del tiempo. Evolución. Oiga, cuéntenos arquitectos, ¿dónde estamos? Porque estamos como caminando. Estamos en las salas donde se expone la recaudación de pago en especie del año anterior. Estamos parados ahorita frente a un cuadro de Phil Kelly, es un artista irlandés que murió. Para mí Phil Kelly es un cronista de la ciudad porque pinta rincones de la ciudad que incluso muchos ya desaparecieron y me parece que esa forma, esa intención que él tiene, esa forma de expresarlo me parece muy interesante. Vamos a tener una exposición, por cierto, de Phil Kelly próximamente. Pero la exposición pago en especie, lo que se ha acumulado a lo largo de todos esos años, ¿dónde está? Bueno, se usó un tiempo en el que estaba en la oficina del presidente, había un cuadro, en la de los secretarios de gobierno, del gabinete, había sus oficinas. Bueno, la parte más importante yo considero que está de la colección, está en las embajadas, que son el vestíbulo de México. La ventana al exterior, muy importante. Sí. Luego están incorporadas a una serie de itinerantes. Hay obra que sí está en algunas instancias de gobierno y otras están armadas en itinerantes que circulan alrededor de
México y alrededor, en este caso, del mundo. Y Maravillosa cosa, qué fuerza tiene esta exposición que les digo, que hemos hecho en el extranjero, han tenido, bueno, éxitos rotundos. Ahorita tenemos en Nueva York, por ejemplo, 2 cuadros. Tenemos el que está aquí, el Lucile y los Judas, o el estudio, está en la Galería Guggenheim de Nueva York, y Río Revuelto de Chávez Morado también está en Nueva York. Entonces, sí tenemos incluso préstamos a otros museos muy importantes. Debe de haber como alguna medición, porque pues probablemente todavía una obra de las que están aquí, que son más recientes, no tendrán el costo de una obra de Rivera, por ejemplo, No, de Siqueiros. pero esto es muy interesante porque podemos pensar que así como Diego Rivera y Siqueiros y el propio Rufino Tamayo fueron en su momento artistas emergentes, Claro. ¿cuántos artistas de hoy que son emergentes podrán se ser famosos? convertirán en su momento. Esa es la pregunta. Es lo que Para mí lo que vale de esta iniciativa es precisamente la evaluación del artista con el tiempo y su obra. Se puede tocar, para eso está, y se puede ver ahí qué algunas... maravilla. No sé si ¡Ay, sus obras! ¡Guau! no sé si alcanza. ¿Alcanza a ver? La cámara, bueno, si la cámara no alcanza a ver, lo que hay aquí adentro es precisamente Son sus obras. algunos retratos de las obras de... Y bueno, estamos en el espacio interactivo de la exposición de Pinocho y le voy a pedir a Carolina que nos muestre cómo funciona el aparato interactivo. Oye, Por a mí favor, me sí. encantan los espacios Este es un interactivos. interactivo pensado para la exposición, en donde los visitantes pueden venir y manipular vía sensorialmente a la marioneta que tenemos aquí. La llevan a alguno de los elementos, en donde ustedes pueden observar cómo se colorea, como si fuese un rompecabezas. Perdón, yo tengo que hacerlo. Por supuesto. Enseguida sale una frase retomada del cuento original, Las aventuras de Pinocho. Dios, qué cosa más bella. ¿Por qué Pinocho? Cuenta, ¿quién nos cuenta? ¿Por qué se llama Pinocho esta porque es exposición? una ilustración que hace el maestro Toledo de Pinocho y su vida. Es evidentemente bajo la óptica del maestro Toledo, que es muy interesante. Entonces, bueno, pues él interpreta el Pinocho original de Collodi, ¿no? Y hace, pues no, es una metáfora, donde Esta viven... zoología es maravillosa, pero tengo la impresión de que te interrumpimos, ¿verdad? Sí, por favor. Vive toda una Es morfología la ahí emoción. extraña de animales, de seres humanos. Claro, pero Pinocho, ahí en la connotación de la mentira, del Exacto. hay todo un asunto, y más en el original de Pinocho, más allá del de Disney de Pinocho. Muy bien. Perdón, Carolina, síguenos contando. Por supuesto, así como tú lo manipulaste, los públicos pueden venir y seguir manipulando. Ahora ya se coloreó otro elemento y enseguida te sale una especie de sorpresa musicalizada. La ballena que se comió a Pinocho. Así es, con las imágenes de la obra de Francisco Toledo y frases del libro original, las cuales también tú puedes manipular como si fuese el propio muñeco. O sea, los niños se vuelven locos. Sí, Los adolescentes. especialmente para los niños, para que entiendan. Gracias, Y para los Carolina. adultos Muchísimas también. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, vamos a entrar a la exposición de Pinocho por Toledo. Son 105 láminas que el maestro Toledo interpreta el Pinocho en su forma muy específica, muy visual del maestro. Pero quiero... Es muy padre el planteamiento, nos explicaba usted Sí. el planteamiento de por qué están así las obras. Están así porque tiene que simular esto como si fuera un libro, de manera que la gente, el público, pueda
hojear como si fuera un libro, pero muy protegido con estos elementos, que incluso cuando viaje la exposición a que Itinere, se va a Chicago, ¿verdad? el maestro Toledo nos pidió que se fuera a Chicago, al Museo de Chicago. Entonces va a proteger la exposición en todo momento, la obra, pues, y bueno, pues así se va a exponer donde llegue. Esto parecería óleo, ¿no? No, es técnica de pastel. Pastel. Qué maravilla. Combinada. Digo, pero, perdón, óleo, yo pensé pero pastel para y dije esto óleo. me gustaría presentarles a Rafael Pérez, el subdirector del museo, para que nos acompañe y nos explique. Tú te la sabes de todas, Rafael, en esta exposición. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿por qué elegir a Toledo? Digo, esto es casi retórica la pregunta, pero cuéntanos. Bueno, realmente el maestro Toledo ha ilustrado diversas lecturas universales, desde las fábulas de Esopo, ¿sí? Y bueno, ahora escogió ilustrar Pinocho, tal vez como parte de una remembranza o un recuerdo de infancia que tiene acerca de este cuento, que es un cuento que indudablemente no es para niños, es un cuento que es para adolescentes Igual y que para Alicia en el adultos. País de las Maravillas y que muchos otros Sí, adaptados, claro, pero... El cuento de Carlo Collodi indudablemente tiene unos toques que no son infantiles, ¿no? Bueno, Claro. el mismo personaje en algún momento lo ahorcan, ¿no? Para quitarle dinero, y Pinocho era un niño demasiado travieso, era un muñeco de madera que quería Por ser decir niño. de una manera muy adecuada. Claro, ¿sí? Y bueno, y Toledo no ilustra. Realmente lo que hace Toledo es una interpretación del cuento de Pinocho. No respeta, digamos, la secuencia de capítulos, de los 26 capítulos que integran el cuerpo original de la obra de Collodi. Él selecciona algunas imágenes de forma mental y las va trabajando. Claro, este cuento de Pinocho ilustrado por el maestro Toledo, trabajado por el maestro Toledo, tiene la característica que retoma elementos de su trabajo normal, como son los gatos, los cangrejos, los peces, los caracoles, claro. Y por otro lado, bueno, también tiene erotismo. Sí, es lo que estoy viendo. ¿Qué hacen aquí los trabajo. niños? El cuento mismo No es para lo, Mismo es lo tiene, tiene ¿no? erotismo. Bueno, Es una exposición para adolescentes Digo, y bueno, adultos. sin ir muy lejos, ¿no? Claro, realmente es un homenaje a la vida, porque bueno, la sexualidad es parte de esta evolución necesaria Y fundamental. para generar la vida, ¿no? Y el cuento tiene toda una vertiente ecológica, el mismo Pinocho es seccionado en estacas que al final se siembran y brota nuevamente la creatividad y la esperanza. ¿no? Ok. Es increíble el talento que derraman, que exudan cada una de estas láminas. Sí, no, Impresionante, de verdad. el maestro Toledo tiene una visión evidentemente muy de él, pero genial, plásticamente bella y fuerte. Pero una de las cosas que la hace muy, muy importante es que siendo una visión de él se convierte en muy universal. Claro, es un cuento que creo que la mayoría hemos leído en algún momento, en En la versión de diferentes Walt Disney versiones. casi todos, ¿no? Bueno, es muy raro leer el... Yo sí recuerdo el original, ¿El hace original? cuando era un niño, que hace mucho tiempo, que sí me acuerdo de la ilustración de Pinocho y las fábulas de Esopo, que me llegaban junto con como un regalo de Reyes, y sí me acuerdo de esa ilustración. Lástima que no las haya conservado, porque creo que ahorita tendrían un gran valor. A mí me regalaban muñecas. No, porque nos Bueno, toca también convivir libros, con ahora que Hoffman pienso. y conocemos las versiones Claro. expurgadas y, digamos, edulcoradas, ¿no? Claro. Donde le quitan las partes tan del 18, ¿no? Esa estética del siglo XVIII, donde le podía cercenar los dedos del pie a Cenicienta y era parte del cuento, ¿no? claro, es un cuento que se ha hecho, llevado al cine como Inteligencia Emocional, que es una película basada en el cuento de Pinocho. Y existen muchas versiones, ¿no? Hay versiones que son realmente para niños, pero la versión original, que se traduce en los años 20, ilustrada por Bartolozzi, pues bueno, no es un cuento infantil, es un cuento para adolescentes. Claro, pues como los hermanos Grimm, todos estos personajes al final lo que hacen es mostrarnos una realidad de sus tiempos. ¿Tiene usted una favorita? No, yo creo que el cuerpo de la obra en general es rico, ¿no? Y es difícil elegir una. Yo creo que se elige una tal vez por un mecanismo de difusión de la misma colección, no Claro. para invitaciones, para publicar, pero realmente como favorita no, favorita hay muchas, ¿no? Creo que la obra del maestro Toledo es muy rica en variantes, ¿sí? Aunque muy uniforme en la forma de que está planteada. Él tiene, digamos, un lenguaje muy personal, una visión que la lleva a la plástica de forma personal y directa. Va a ser divertidísimo que venga usted,
y comience a seguir el cuento viendo las láminas, irlas hojeando, irlas pasando en un libro y tratar de interpretar qué es lo que está contando este talento extraordinario de México, el clásico vivo de las artes plásticas en México, creo, sin lugar a dudas. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Sí, pero regresemos, regresaremos el próximo programa para recorrer la otra parte que nos Quiero falta. invitarles en el próximo programa, si esto es posible, a que visitemos las salas de arte colonial, donde tenemos también, dentro de lo que es la segunda colección importante de la Secretaría de Hacienda de acervo patrimonial, cosas muy interesantes que le pueden interesar mucho a nuestro público. Sin duda alguna, aquí que comenzaremos el programa la próxima semana. A ustedes de verdad muchas gracias por su compañía el día de hoy. A ustedes gracias por recibirnos, por compartirnos todos esos conocimientos. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted aquí en El Foco. No deje de escribirnos, ya saben nuestros correos. @xurrutia, @hdmauleón, @focoproyecto40. No sé si el museo tenga algún... Estamos ubicados en calle Moneda número 4, la entrada es gratuita, trabaja de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es en relación con las exposiciones. Además tenemos una amplia cartelera de programas culturales que son conciertos, obras de teatro, lecturas poéticas. Maravilloso. Que vale la ¿Alguna pena página de internet? www.haciendacultura.gov.mx. Ahí le tienen ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, lo esperamos.